¿Por qué usted cree que el ser humano comete muchos errores? Porque no tiene a Dios en su corazón, porque no le consulta, porque no vive con Él, no anda con Él. Y por eso el ser humano comete muchos errores en sus 70 o 80 años. ¿Está ahí Salmos 90, hermanos? Dice la primera palabra del texto. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primerita palabra? Señor. Moisés quiere dejar bien claro de quién Dios está hablando. Porque en la antigüedad había pluralidad de dioses, pluralidad de deidades, pluralidad de divinidades. Dioses de todos los sabores y de todos los colores. En la actualidad no tenemos ese problema, porque en la actualidad prevalece el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Las 3 religiones más importantes del mundo son monoteístas. Creemos y adoramos en un solo Dios: el cristianismo, el judaísmo y el islam. El budismo es una religión atea, no creen en alguna divinidad. La única religión que prevalece en la idea es el hinduismo, pero por ser una de las religiones antiguas, no se sabe ni quién la fundó, y es la única religión que tiene pluralidad de dioses y deidades. De ahí en adelante, todas las religiones creemos, o las más importantes creemos y adoramos en un solo Dios. No así en la antigüedad. En la antigüedad reinaba el politeísmo, donde todas las civilizaciones, todos los pueblos, todos los reinos tenían pluralidad de dioses, pluralidad de deidades a quien recurrir según su necesidad o según el deseo de su corazón. Entonces Moisés hace una distinción y una aclaración a quién Dios se va a referir de aquí en adelante. Esta palabra Señor en el original hace referencia al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios se va a referir Moisés. Y ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos. Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, pues es también el Dios de los cristianos. Es nuestro Dios. Entonces se está refiriendo a Dios, el único, fiel y verdadero. Y fuera de Él no hay otro Dios. Textualmente lo dice en su palabra, hermanos. Todos los otros dioses son el producto de la imaginación en la mente del ser humano de acuerdo a sus necesidades o los deseos de su corazón. Pero en realidad no hay evidencias de su existencia, de la existencia de sus dioses. Pero cuando nos vamos a probar la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, las evidencias o los argumentos a favor son abrumadores, hermanos. Hay demasiada evidencia de que realmente hay un ser superior, un ser divino, y ese ser divino tiene que tener estas características. Este ser tiene que ser eterno, tiene que ser perfecto, tiene que ser inmutable, tiene que ser atemporal, aespacial, omnipotente, omnisciente, omnividente, omnipaciente y todos los omnis que encontramos en la Biblia. Y todas estas características las reúne solamente el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia posee todas estas características. Por lo tanto, Él es el único fiel y verdadero. No los dioses de los griegos, de los egipcios, de los sumerios, de los babilonios, de los persas, de los romanos. Esos dioses, no hay evidencia de sus existencias. Pero el Dios de la Biblia, hermanos, posee todas estas características. Eso se llama en la teología la apologética. La apologética se encarga de probar la existencia de Dios, pero no de cualquier Dios. El Dios de la Biblia,
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces a ese Dios se está refiriendo Moisés. Señor, Adonai, es el Dios de la Biblia. Señor, ¿qué dice la siguiente expresión? Tú nos has sido refugio de, ¿qué dice? De generación a generación. ¿Qué es un refugio, hermano? Un refugio es un lugar, un escondite seguro. Cuando estamos en medio de una tormenta, hermanos, nosotros corremos a algún lugar para refugiarnos, para estar seguros en ese lugar. Bueno, hermanos, en las tormentas de la vida, nosotros los cristianos tenemos un lugar secreto donde refugiarnos, y ese lugar secreto es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. En Él y solo en Él estamos seguros, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro libertador. Por eso la Biblia dice que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Levantará bandera. Porque en Él estamos seguros. En las tormentas de la vida, hermanos, donde no sabemos ni a dónde, la gente no sabe ni a dónde correr. Bueno, pues los cristianos tenemos un lugar secreto, un lugar seguro, un refugio donde escondernos, y son bajo las alas del Omnipotente. ¿Creemos eso, hermanos? Entonces el cristiano tiene por naturaleza una seguridad, no en sí mismo, sino bajo las sombras del Omnipotente, bajo la sombra de Dios. En Él estamos seguros. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Si hay alguien que conoció a Dios de cerca, ese alguien fue Moisés. Es el único que la Biblia dice que Dios se le reveló tan cerca, que la Biblia dice que vio a Dios en el Sinaí. ¿Se acuerdan? Muchos hombres de Dios estuvieron cerquitas, muchos hombres en la Biblia estuvieron cerca de Dios, pero uno de los que estuvieron más cerquitas de Dios fue Moisés. Si hay alguien que conoce a Dios, es Moisés. Si hay alguien que tiene una autoridad moral para hablar de ese Dios, es Moisés. Porque lo conoció, pero no como Moisés lo conoció, no como Job lo conocía. Job lo conocía ¿de qué? De oídas. Pero Moisés lo conoció por experiencia. Sabía de quién Dios estaba hablando. Hermanos, ¿nosotros conocemos por experiencia a Dios? ¿Sabemos nosotros distinguir cuando es la presencia de Dios y cuando son nuestras emociones? ¿Sabemos distinguir cuando hay un mover en la congregación, pero sabemos cuando es su presencia, hermanos? ¿O cuando es nuestros sentimientos y emociones? ¿Conocemos realmente la presencia de Dios? Cuando Samuel estaba en el templo, escuchó una voz que le dijo: Samuel. Y Samuelito fue ¿a quién? Aquí fue al sacerdote Elí, porque pensaba que le estaba hablando. Él no conocía todavía la presencia de Dios y vivía en el templo. Después vino otra vez la segunda voz. Samuel se levantó y fue al sacerdote Elí y ¿me llamas? Era la voz de Dios hablándole por segunda vez, y Samuel no conocía la voz de Dios. Amados, ¿conocemos la voz de Dios? ¿Sabemos distinguir cuando es Dios hablando a través de una persona y cuando es la persona misma? ¿Sabemos distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de hombre, hermanos? Y la tercera vez le dices: ve a descansar, y cuando escuches esa voz, dile: heme aquí. Y vino por una tercera vez esa voz. Y entonces Samuel supo que era la voz de Dios hablándole. Hermanos, esa voz de Dios, esa presencia de Dios se conoce en la intimidad, en el lugar secreto, cuando usted pasa horas hablando con Él.
Cuando usted tiene una relación personal con su Creador, usted sabe distinguir cuando es la voz de Dios, cuando es la voz de hombre y cuando es la voz de nuestro enemigo. Hay tres voces que llegan a nuestra mente. La voz de nuestro adversario, el diablo, la voz para confundirnos, porque él es astuto desde el principio, él es mentiroso y quiere confundirnos creyendo que es la voz de Dios. Y también es la voz del hombre, nuestra conciencia, que nos está diciendo o hablando en voces. Pero también existe la voz de Dios. He aquí cómo distinguir cuando es la voz de nuestro enemigo queriéndonos manipular o confundir, cuando es nuestra voz, nuestra conciencia, y cuando es la voz de Dios. Pero eso solamente se da cuando conocemos a Dios por experiencias y no solamente de oídas. Por eso es bien importante que el cristiano cultive una vida de oración privada todos los días. Es de suma importancia que un cristiano ore todos los días. ¿Quién le dijo a usted que se puede ser cristiano sin orar? ¿Quién le dijo a usted que se puede ser cristiano y no hablar con Dios durante toda la semana? ¿Qué le pasa, hermano? Eso no es un cristianismo. Porque el cristianismo, la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones que existen, es que el cristianismo consiste en tener una relación personal, viva, dinámica y orgánica con la persona de Jesucristo a través de la oración privada. Nosotros no le oramos a las estatuas, a las imágenes hechas por hombres. Nosotros le hablamos a un Dios vivo que oye nuestras palabras y atiende nuestra oración. Entonces, es de suma importancia que usted ore todos los días, que hable con su Señor y que lea su palabra para que entonces usted tenga una autoridad y moral para decir, yo conozco a Dios. He tenido experiencias con mi Señor. Él me habla y yo respondo. Bendito sea Dios. Si hay alguien que podía hablar de Dios y que conocía a Dios, pues ese alguien es Moisés. 40 años tratando con Dios, directamente con Dios. La mitad de su vida se la pasó tratando directamente con Dios. Entonces Moisés era el indicado para hablarnos de este Dios. Señor, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú nos has sido refugio de generación en generación, 40 años en el desierto, y tratando Dios con Moisés y Dios. Moisés era intermediario entre Dios y los hombres y el pueblo. Entonces alguien conocía a Dios y ese alguien es Moisés. Yo le hago una pregunta, ¿usted conoce a Dios? ¿Me puede contar las experiencias que ha tenido con Dios estos últimos 5 días? ¿Verdad que no ha hablado con Dios en estos últimos 5 días? No se esconda, hermano, lo estoy viendo. Bendito sea Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen, ¿qué dice? Antes que naciesen los montes. Usted mira los montes más altos, más imponentes. El monte Everest es considerado el más alto del mundo. El Himalaya. El monte Sinaí, donde Dios se encontró con Moisés. El monte Horeb, donde Elías retó a los dioses, a los Baales.
el monte de los olivos, donde Jesús hizo la transfiguración, donde Jesús se postró una noche anterior antes de su muerte. El monte Tabor, donde subió Moisés para ver la tierra prometida. Todos esos montes, cuando usted mira un monte, una montaña, parece que son eternos. Parece que no cambian, no se mueven. Usted mira ese monte y está en el mismo lugar hace 100 años, hace 200 años. No cambian. Pareciera que son eternos. Pareciera que no tienen transformación. Pareciera que son inmutables, son perfectos. Pero más arriba de ese monte está el Dios de la Biblia, porque Él sí es eterno y Él es quien creó a esos montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es más alto que los montes. Dios es superior a los montes, porque esos montes fueron creados, tuvieron un principio y tendrán un fin. Pero Dios no nació y no tampoco va a morir. Dios vive por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él es inmutable, es perfecto. Perfecto en santidad. Esos montes van a desaparecer, porque está establecido que Dios terminará con todo esto y creará nuevos cielos y nueva tierra, donde sus redimidos estarán con Él, hermanos, por toda la eternidad. Entonces, esos montes que se parecen impotentes, que se parecen eternos, pues sí tuvieron un principio y un fin. Más arriba de ese monte se encuentra el Dios de la Biblia, el creador de esos montes. Antes que naciesen los montes y formases, ¿qué dice? La tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que naciera Celso, ya Dios era Dios. Antes de que el pastor Tito viniera a la existencia, ya Dios estaba sentado en su trono. Antes de que naciera la hermana Rosita, ya Dios gobernaba por sobre todo este mundo. La Biblia, hermanos, presenta a Dios sentado en su trono. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa Dios? ¿Verdad que la Biblia no dice que Dios está parado? Dios está sentado en su trono. Porque cuando los reyes se sentaban en sus tronos, eso quiere decir que Dios tiene todo bajo control, que Él gobierna sobre todos, que Él es excelso, Él es soberano, Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas, individualmente y colectivamente, hermanos, como persona. Así que en las manos de Dios estamos seguros, porque Dios es perfecto. Isaías 40, por favor. Veamos la grandeza de nuestro Dios, o el Dios de la Biblia. ¿Qué le dije, hermano? Escuchen cómo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, describe la perfección de Dios. ¿Está ahí conmigo, hermano? Versículo 17. Como nada son todas las naciones, ¿qué dice? Delante de Él. Todos los reinos de la tierra. Los asirios, los sumerios, los egipcios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos y los romanos, todos esos reinos desaparecieron. Ahorita solamente quedaron en la historia. Pero el reino y el señorío de Cristo, hermano, permanecerá para siempre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18, ¿está ahí conmigo? ¿Está ahí conmigo, hermana Peñón? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis?
El pobre escoge, versículo 20, para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está, ¿qué dice? Él está sentado en el círculo de la tierra, una evidencia científica de la existencia de Dios. Cuyos moradores, ¿qué dice? Son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el profeta, hermanos? Que Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto que soplan ellos, ¿qué dice? Se secan. Y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese Dios de la Biblia, hermano, ¿usted cree que no va a poder con su necesidad que tiene? Usted ya se está ahogando en un vaso de agua, hermanos, y no encuentra ninguna salida y no encuentra ninguna opción. Dios tiene 1,000,000 de opciones para resolver su problema. Solo clame a Él y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿qué dice? Y Él hará. Versículo 20, Él da esfuerzo al cansado. Hermano, ¿se siente cansado? ¿O se ha sentido cansado en alguna ocasión? Si se ha sentido cansado y todavía sigue cansado, pues usted sigue cansado porque quiere. Porque aquí Él da fuerzas al cansado. Si usted está desanimado y sigue desanimado, pues sigue desanimado porque usted quiere seguir desanimado. Pero Él da ánimo al que está desanimado. Si usted tiene problemas y sigue teniendo problemas, pues es porque usted quiere seguir teniendo problemas. Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si usted está frío y sigue estando frío, porque usted está frío porque usted quiere estar frío. Porque Él dice que con su Espíritu Santo, hermanos, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si usted está como está, es porque usted quiere estar. Pero tiene delante de sus ojos el Dios de la Biblia, el Dios poderoso y omnipotente. Entonces, si usted está en esa condición en el cual está y no se siente cómodo en esa condición, usted está así porque quiere estar. Porque delante tiene al Dios que todo lo puede. Al Dios que hace que las cosas sucedan. Y para Él no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿Qué dice? Al que no tiene ninguna. ¿Se ha cansado usted, hermano? ¿Se han acabado sus fuerzas? ¿Ha querido rendirse? ¿Ha querido desmayarse? Ya no tiene fuerzas para luchar. No le ha pasado a usted, hermano, que a veces dice, ya no tengo fuerzas para luchar. A veces, mientras usted tiene fuerzas, pues todavía hace la luchita de levantarse o de solucionar sus problemas. Pero a veces, donde totalmente se acaban nuestras fuerzas. Y créame que yo le he dicho eso a Dios. Señor, ya no tengo ni fuerzas para luchar. Yo le he dicho eso al Señor, porque a veces, Gerardo, se han acabado completamente mis fuerzas.
Y cuando tengo fuerzas, pues yo hago mi parte y trato de luchar y no darme por vencido. Pero vive Dios, que no miento, que a veces se me han acabado mis fuerzas por completo. Y le digo a Dios, ya no puedo luchar, porque ya se acabaron mis fuerzas. Pero ahí es cuando entra la fuerza de Dios. Sus fuerzas, hermanos, sus fuerzas se derraman sobre mi vida. Y me levanto con su poder y con su autoridad y sigo caminando hacia adelante. Porque si fueran por mis propias fuerzas, no estaría en sus caminos. Hace 15 años que llegué, y había como 50 o 60 jóvenes a mi lado. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios los vuelva a sus caminos. Que Dios los traiga desde donde ellos han caído hasta donde el pecado los ha llevado, que su mano poderosa vaya hasta donde están ellos para que los traiga de vuelta. Porque la mayoría de ellos se alejaron de Dios. La mayoría de ellos volteó y ya quedan algunos cuantos solamente. Por eso el cristianismo es para valientes, hermanos. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El cristianismo es para aquellos que están dispuestos a luchar hasta el final, luchar contra las acechanzas de nuestro enemigo, luchar con todo lo que se presente en nuestras vidas y no darnos por vencidos, porque delante de nosotros va el poderoso Dios de Israel, aquel que guió al pueblo por 40 años, va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino. Bendito sea su nombre. Poderoso Dios. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y recuerde que cuando se les acaban sus fuerzas, pues usted está así porque usted quiere, pero aquí la Biblia dice que da fuerzas al cansado y multiplica a aquellos que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan porque quieren y se cansan porque quieren estar cansados. Los jóvenes flaquean porque quieren estar en esa condición y caen porque quieren estar en esa condición. Pero la Biblia me dice que si el justo cae 7 veces, Dios le levanta las veces que sea necesario. Siempre y cuando se arrepienta de sus pecados y venga a la cruz de Cristo para hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero los que esperan, ¿qué dice? Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Cuando se me acaban mis fuerzas, yo soy bien sincero con el Señor y le digo, no tengo más fuerzas, no puedo luchar, no tengo más fuerzas, ¿de dónde? Y en ese momento yo me rindo completamente al Señor. Y en ese mismo momento es cuando Dios toma el control de mi situación. Porque a veces el Señor permite ciertas cosas, ciertas circunstancias de nuestras vidas para formar nuestro carácter. Y Él nos está probando. Y cuando ya no podemos, hermanos, es cuando ya Dios mete su mano. Pero aprendimos algo durante ese proceso que nos hace confiar en Dios, que nos hace poner nuestra confianza en Dios. Yo desde ya hace muchos años que no le doy mucha importancia a mis problemas y las circunstancias de la vida. Y créanme que no ha sido fácil para mí. O sea, así como ustedes tienen problemas y desánimos, pues yo también los tengo. De hecho, antes ya parece que se iba a explotar mi cabeza de tanto pensar en los problemas. Pero una vez decidí confiar en mi Señor, ir a la cama a descansar en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado.
mi confianza está en el Señor porque yo desde hace ya mucho tiempo que le entregué mi vida a Dios. Ahora Él es responsable de mi vida. Ahora Él cuida de mí. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no? También cuidará de mí. Confíe en el Señor. Y si se acabaron sus fuerzas, Mario, ya sabe a dónde puede recurrir para que sus fuerzas nuevamente sean llenadas. Gerardo, si se acabaron tus fuerzas, Gerardo, porque quieres estar así, pero sabes a dónde recurrir para hallar fuerzas delante del Señor. Gelasio, si se acabaron sus fuerzas, usted sabe a dónde recurrir para que la fuerza de Dios, hermanos, lo levante y siga caminando hacia adelante. Sabemos a dónde ir. Sabemos a quién recurrir. Sabemos dónde está la solución de nuestros problemas. Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dará nuevas fuerzas, levantarán alas, ¿qué dice? Como las águilas, ¿qué dice? Correrán y no. Pero eso ya sucede, hermanos, cuando ya estás con Dios. Correrán y no se cansarán. En realidad sí se cansarán, pero no se cansarán. Se cansarán, pero Dios les recobrará sus fuerzas. Se cansarán físicamente, pero vendrán las fuerzas del Señor. Y seguirán caminando hacia adelante. Te cansarás, pero no te cansarás. Porque cuando te cansarás, recobrarás fuerzas delante del Señor. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Perdón que le diga por quinta vez, pero si usted está en esa condición porque usted quiere estar, pero sabe dónde están sus fuerzas. Sus fuerzas están ¿en quién? En el Dios de la Biblia. Bendito sea su nombre. Caminarán, ¿qué dice? Y no se fatigarán. Sí, es verdad que nos cansamos a veces después de un día largo de trabajo, hermanos. Pero nuestro Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Los miro cansados. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, tenemos frente a nuestros ojos el Dios que todo lo puede. El Dios que hace que las cosas sucedan. ¿Cree eso usted, hermano? Bendito sea Dios. Usted tiene que creerle un poquito más a Dios, hermano. Ustedes tienen que creerle un poquito más a Dios, hermanos. Pónganse las pilas, hermanos. Bendito sea su nombre. Desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. El Dios verdadero. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora habla del hombre. Habla de la persona. Vuelves al hombre hasta ser, ¿qué dice? Quebrantado. ¿Saben, hermanos? Que nosotros los hombres, bueno, las personas, cuando ahorita que voy a decir hombre, me voy a referir a hombre y mujer. Nosotros los hombres, hombre y mujer, tenemos el ego muy alto. Y nosotros queremos gobernar a las otras personas, pero no queremos ser gobernados por alguien superior a nosotros. Siempre queremos tener el control de nosotros y de los demás. Nos cuesta ser gobernado por otros superior a nosotros. Pues Dios está más alto que nosotros, o al menos de que usted esté más alto que Dios, entonces usted gobernaría a Dios. Pero si Dios está más alto que usted, entonces es Dios quien gobernaría su vida. Y para que usted entregue toda su vida para que le gobierne Dios, eso es difícil de hacer. Porque ahorita, después de eso, si usted se rinde completamente a Dios, usted sabe, está consciente de que ya no van a ser sus deseos, sus propósitos, su voluntad, sino ahora ya Dios va a hacer su voluntad.
Y como no queremos que alguien nos gobierne, pues entonces no nos rendimos completamente a Dios. Y Dios nos pide cosas pequeñas, hermano, y no los podemos entregar. No nos podemos rendir completamente a Dios. Eso cuesta, porque el ser humano tiene su ego muy elevado. Y por naturaleza no queremos ser gobernados por alguien superior a nosotros. Pero les tengo una mala noticia, Dios es más grande que nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos estuvo llamando a sus caminos por mucho tiempo. Y nosotros nos resistimos mucho tiempo. Y nos llamaba a sus caminos a través de nuestros familiares que ya eran cristianos, a través de un amigo, a un compañero de trabajo, y nomás no queríamos venir al Señor. Le resistíamos y le sacamos la vuelta y nos escondíamos de Dios. Pero hubo un día donde ya no pudimos huir de Dios. Y no tuvimos, Pastor Tito, otra opción que caer rendido delante de su presencia, quebrantado en nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados y rendirnos completamente a Dios. En mi caso sucedió un 25 de abril del 2009 a las 8 de la noche, un día sábado, en el baño de mi casa. No tuve otra opción que caer rendido delante de su presencia, quebrantado en mi corazón, y pedirle a Dios misericordia, porque había pasado toda mi vida ofendiendo al Señor. Dios me ganó. Dios fue más fuerte que Dios. Dios me venció. Y no tuve otra opción de que entregarle mi vida. Y desde ese día han pasado 15 años y soy propiedad de Él. Porque Él me compró legalmente a precio de sangre. Le pertenezco a Él. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso también lo hizo por usted, hermano. Pues ya no vivo usted, ya vive Cristo en usted. Así que, amado, déjese gobernar por el Señor, por el amor de Dios. No le resista tanto, porque Dios quiere tratar con usted a la buena. Pero a la buena no entendemos. Y ya Dios usa otros métodos más fuertes. Y de ahí estamos viniendo llorando. Ay, Dios, ¿por qué este y por el otro? Bueno, pues por las buenas. Ríndase delante de su Señor. Porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias con su vida. Su palabra dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y que sus caminos son más altos que los nuestros. Aquí, así como el cielo es más alto que la tierra, así sus pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros, hermanos. Entonces, ¿por qué nos cuesta rendirnos a Dios? ¿Por qué nos cuesta entregar nuestra vida completamente al Señor? Yo le aseguro que si usted se rinde completamente al Señor, el Señor hará muchísimas cosas a través de su persona para su gloria y para su honra. Pero nosotros nos resistimos una y otra vez. Bendito sea su nombre. Poderoso Dios. Dice un dicho que los panteones están llenos de propósitos que nunca se cumplieron. Y dices a los hombres: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años, ¿qué dice? Delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pero le tengo una noticia, y esa probablemente no sea tan agradable, porque si ya Dios le puso el ojo a usted, si ya Dios tiene un propósito con usted, hermano, usted no se va a escapar de las manos de Dios. Tarde o temprano Dios va a tratar con su vida, por las buenas o por las no tan buenas. Porque sus propósitos de Dios, los propósitos de Dios se llevan a cabo sí o sí. Sí o sí se llevan a cabo los propósitos de Dios, hermanos. Entonces, tarde o temprano Dios va a tratar con nuestra vida. Quiera Dios en esta noche que trate con la vida de cada uno de los que nos encontramos en esta noche, en este lugar. Que todos los que estamos aquí, que el Señor vuelva a tratar con nuestras vidas. Porque es muy probable que ya Dios dejó de tratar con algunos hermanos en esta noche.
Pero es muy probable que si usted le abre su corazón en esta noche, Dios empiece nuevamente a tratar con su vida. Que Dios empiece a tener un trato con su persona. ¿Y qué va a hacer usted de aquí en adelante? ¿Le va a dar vuelta a la página, hermanos? ¿Va a empezar una nueva historia en su vida? Para que usted le dé permiso al Señor para que Dios empiece nuevamente a tener un trato con usted, para que sus propósitos eternos se lleven a cabo a través de su persona. Quiera Dios en esta noche que usted le abra su corazón, le abra su mente en esta noche, para que Dios vuelva a tratar con aquellos que Dios ya dejó de tratar con ellos, y que siga tratando con aquellos que ya le abrimos nuestro corazón y ya le dimos permiso que Él siga tratando con nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Señor, yo creo que todos vamos a abrir nuestro corazón en esta noche. Los que ya has tratado con nosotros por mucho tiempo, Padre, te pedimos que lo sigas haciendo, Padre Santo. Que no te canses, Señor bendito, de tratar con nuestras imperfecciones, de tratar con nuestras debilidades, de tratar con nuestras flaquezas, bendito Dios. Haznos fuertes, Señor, haznos poderosos para la gloria de tu nombre, bendito Dios, para dar testimonio de ti, para dar testimonio de tu palabra, bendito Dios, para dar testimonio de que tú eres el único Dios fiel y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, bendito Dios. Padre, ayúdanos a poner tu nombre en alto, bendito Dios. Ayúdanos a ser ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, bendito Dios. No te canses de tratar con nosotros, poderoso Dios. No te canses, bendito Dios, de hablar a nuestras vidas a través de muchos medios, poderoso Dios, para que tu propósito se siga cumpliendo en nuestros corazones. Padre, y aquellos que has dejado de tratar con ellos, bendito Dios, yo te pido que en esta noche, Señor, ellos humildemente, poderoso Dios, abran su corazón, poderoso Rey, abran su entendimiento, Dios mío, y que tomen con sabiduría, Señor, la decisión de tratar nuevamente contigo, y que tú trates con ellos, poderoso Dios, que reines en su corazón, que gobiernes en su vida, poderoso Dios, que seas el amo, que seas el Señor, poderoso Dios de su vida, poderoso Rey. Y lo que empezaste en ellos algún día en el pasado, y que lo que comenzaste en ellos ya hace mucho tiempo, Señor, que vuelvas a retomar tus propósitos eternos en sus vidas, poderoso Dios. Cuando ellos se deleitaban en ti, Padre, cuando ellos te adoraban, cuando ellos hablaban contigo a través de la oración, cuando se deleitaban en abrir tus escrituras, Padre, poderoso Dios, que esos tiempos de nuevos refrigerios vengan a su vida, poderoso Dios. Que la lluvia tardía nuevamente, Señor, caiga sobre sus vidas, poderoso Dios, para que ellos se levantan con poder y con autoridad, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor bendito, y nos apoyamos en ella, que tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, bendito Dios. Nos amparamos en tus hermosas promesas, poderoso Dios, para que nos vuelvas, Señor, a enamorar, poderoso Dios, y vuelvas, bendito Dios, a aumentar nuestras fuerzas como la del búfalo, bendito Rey. Abrimos nuestro corazón en esta noche, Padre, y presentamos delante de tu trono de gracia nuestras vidas, poderoso Rey, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Terminamos, hermanos, el estudio de esta noche. Que el Señor siga tratando con nuestras vidas y